pistolero como tú nunca pierde de vista su blanco. Solo te queda una bala, pero es todo lo que necesitas para acabar de una vez por todas con el viejo Cooper y su reinado del terror. Carga tu Colt, ponte a cubierto y abre fuego. Serías un necio si piensas que tus enemigos van a mostrar algún atisbo de piedad. Bienvenido a Flicken Up, un juego que transformará tu mesa de juego en un turbulento y despiadado pueblo del salvaje oeste. Tanto si eliges aterrorizar a los lugareños formando parte de la banda de los Cooper, como si te pones del lado del sheriff para salvaguardar la ley y defender a los inocentes, Flicken Up te brindará un fascinante viaje a través del salvaje oeste que no olvidarás fácilmente. ¡Feliz tiroteo, vaquero! Contenido del juego. El juego contiene 10 tarjetas de vaquero divididas en 5 de la banda de los Cooper y 5 del sheriff y sus ayudantes. 5 vaqueros negros que representan a los forajidos. 5 vaqueros blancos que representan a la ley. 2 figuras neutrales. 10 sombreros reversibles numerados del 1 al 5, uno de cada tipo para cada equipo. 2 sombreros sin numerar. 6 edificios. Un patíbulo. 13 soportes. 72 fichas divididas en 38 puntos de vida, 11 sacos de oro, 6 no permitido, 5 pistolas Colt, 2 rifles Winchester, 4 agua limpia, agua envenenada, 2 dinamitas, 2 documentos, una iniciativa y un rehén. 16 elementos de escenario divididos en 5 barriles, 3 cactus, 4 vallas y 4 plantas rodadoras. Un disco de movimiento, un cañón Winchester, una dinamita, 4 balas, un reloj del ayuntamiento e instrucciones. Objetivo del juego. En Flicken Up, los jugadores se trasladan al salvaje oeste, dispuestos a experimentar en primera persona toda la acción, ya sean atracos, secuestros o duelos. Esto es posible a través de los 10 escenarios distintos que ofrece el juego. En todos ellos, los componentes en 3 dimensiones son los principales protagonistas. Los escenarios van desde robos de banco, a huidas o rescates a última hora. Es un juego de habilidad que te permite aterrorizar como miembro de la banda de los Cooper o defender el bien como uno de los ayudantes del sheriff. Preparación del juego. Antes de jugar, deberemos realizar el montaje inicial de los edificios, del reloj del ayuntamiento y del patíbulo. A continuación, deberemos escoger una superficie de juego plana y lo suficientemente grande como para contener los elementos del escenario seleccionado. Hay que tener en cuenta que la superficie elegida deberá permitir que las piezas se deslicen fácilmente y sean accesibles desde cualquier lado. Después, escogeremos uno de los 10 escenarios que nos ofrece el juego. Cada uno nos proporcionará una aventura distinta y un pueblo salvaje por descubrir. Por último, escogeremos a los miembros de cada equipo. Flicken Up lo pueden jugar de 2 a 10 jugadores, que deberán dividirse en 2 equipos con el número de jugadores lo más equilibrado posible. Un equipo representará la banda de los Cooper, los temibles forajidos, y el otro equipo serán los representantes de la ley y del orden. Cada equipo dispondrá de 5 tarjetas de vaquero numeradas. Estos números corresponden a los números que llevarán los vaqueros en su sombrero. Además, cada tarjeta muestra una pistola, el arma por defecto del vaquero, un espacio para las fichas de vida y 2 espacios libres para colocar 2 fichas adicionales. Estas tarjetas se colocarán cerca del área de juego. Y ya podemos empezar a jugar a Flicken Up. Rondas de juego. Flicken Up se juega durante varias rondas y cada ronda corresponde a una hora en el reloj del ayuntamiento. Y una ronda se termina cuando se han jugado todos los vaqueros de ambos equipos. Cada escenario indica la hora de comienzo a marcar en el reloj, el color por el que hay que colocar el sombrero de los vaqueros y el equipo que juega primero. Hay que tener en cuenta que un vaquero se considera disponible cuando el color de su sombrero corresponde con el color de la ronda en curso, y una vez que se ha jugado con él, se voltea su sombrero para indicar que ya no está disponible en esa ronda. Cuando ya no quedan vaqueros disponibles, la aguja del reloj avanza una hora y comienza una nueva ronda. ¿A quién le toca? Antes de comenzar a jugar, cada equipo determinará quién juega primero, segundo, etc. Este orden no se podrá variar durante toda la partida. Además, cada escenario se comenzará a jugar con el vaquero que posea la ficha de iniciativa, y el primer jugador de dicho equipo deberá jugar primero con ese vaquero. Después, jugará el primer jugador del equipo contrario, eligiendo ya el vaquero con el que desee jugar, y así sucesivamente de forma alterna entre equipos, hasta que no queden vaqueros activos.
Hay que tener en cuenta que salvo el primer vaquero que posee la ficha de iniciativa, los demás se podrán jugar en el orden que prefiramos. Además, la ficha de iniciativa podrá cambiar de bando, pudiendo ocurrir que un equipo juegue 2 turnos seguidos, el último de una ronda y el primero de la siguiente. Este sistema será el mismo para partidas con número impar de jugadores que para partidas con número par. Jugar con un vaquero. Cuando es el turno de un jugador, este debe jugar un vaquero realizando un máximo de 2 acciones con él. Estas acciones pueden ser diferentes o repetidas y se pueden realizar en el orden que desee el jugador. Además, el jugador podrá decidir hacer solo una acción o incluso ninguna. Una vez que se hayan realizado las acciones con el vaquero, voltearemos su sombrero para indicar que ya no está activo durante la ronda en curso. Esto habrá que hacerlo aunque hayamos decidido no hacer ninguna acción con el vaquero seleccionado. Además, hay que tener en cuenta que el vaquero con el que se vaya a jugar se ha de poner de pie si estaba tumbado, independientemente de que se hagan o no acciones con él. Lógicamente, esto solo afecta a los vaqueros tumbados que aún están disponibles en la ronda, no a los vaqueros ya utilizados. El golpeo. Antes de explicar las acciones, es necesario que entendamos el concepto de golpeo. La mayoría de las acciones implican golpear un disco con el dedo, por lo que tenemos que tener en cuenta que solo deberemos golpear con un dedo y no deberemos usar la resistencia del pulgar. Si disparamos de esta manera, lograremos más precisión y evitaremos un exceso de potencia, ya que jugamos sobre una superficie más o menos pequeña. Tipos de acciones. Mover. Un vaquero se moverá para mejorar su posición, entrar en un edificio, etc. Para ello, sustituiremos la ficha de vaquero por el disco blanco de movimiento y lo dispararemos en la dirección deseada. Si durante el movimiento el disco no toca ningún objeto, figura o soporte, el movimiento se considera exitoso y el vaquero se coloca en el lugar donde haya llegado el disco, orientado en la dirección que el jugador desee. Por el contrario, si durante el movimiento el disco sale del área de juego o toca algún objeto, figura o soporte, el movimiento se considera fallido y la acción perdida. El vaquero se coloca en el lugar anterior, orientado en la dirección que el jugador desee, y los objetos y figuras desplazados vuelven a su posición inicial. Hay que tener en cuenta que el jugador podrá repetir el movimiento, si es que le quedasen acciones disponibles. Entrar en un edificio. Con la acción de mover, un jugador podrá entrar en un edificio. Para ello, tendrá que traspasar la entrada del edificio, aunque sea en parte, pasando la línea imaginaria que delimita la puerta del edificio, y le estará permitido tocar con el disco en movimiento la parte inferior de los soportes. Hay que tener en cuenta que no podrá haber más de 2 vaqueros de un mismo equipo dentro del mismo edificio. Para salir de un edificio, el jugador deberá escoger la acción mover y tendrá que disparar el disco de movimiento desde detrás del edificio. El vaquero saldrá del edificio si el disco traspasa por completo la puerta. En este caso, también estará permitido tocar los soportes. Importante, si la entrada a un edificio está bloqueada por algún objeto o figura, podremos desplazar dicho objeto para despejar la entrada y poder entrar o salir del edificio. Disparar. Cada vaquero tiene una pistola que puede usar para disparar a los vaqueros del equipo rival y, si los alcanza, hacerles perder puntos de vida. Para disparar, tendremos que colocar una bala a un lado del vaquero, derecha o izquierda, dejando una distancia de separación de una bala. Un vaquero es herido cuando es derribado por una bala que le ha golpeado directamente, sin rebotes. Y tenemos que tener en cuenta que si el vaquero no cae, la bala le roza sin causarle daño. Es un disparo fallido. Además, si la bala derriba a otro vaquero después de derribar al primero, solo el primero se considera herido. Los objetos y vaqueros golpeados después se devuelven a su lugar y posición anterior. Por último, tenemos que tener en cuenta que un vaquero dentro de un edificio solo puede sufrir heridas durante un duelo. Si un vaquero recibe un disparo, pierde un punto de vida y permanece tumbado hasta que se vaya a jugar con él. Además, si a causa del impacto sale fuera del área de juego, se devuelve tumbado junto al borde por el que salió. Hay que tener en cuenta que un vaquero tumbado no puede ser herido por otra bala o por dinamita. Además, podremos herir a compañeros igual que a enemigos, así que ten cuidado. Y no lo olvides, que si desplazas a tu vaquero al disparar, no pasa nada, la acción no se invalida, tan solo devuélvelo a su posición anterior.
Si un vaquero pierde su último punto de vida, voltea la tarjeta de ese vaquero de modo que quede visible la lápida y retira su figura del juego. Sus objetos pasan a colocarse en los soportes del edificio del enterrador. El sombrero del vaquero se coloca sobre su tarjeta, del lado que era visible cuando fue eliminado, y se seguirá usando en cada ronda sucesiva. Además, si tenía en su poder la ficha de iniciativa, esta se colocará en la tarjeta del vaquero que le disparó. Importante: los sombreros de los vaqueros muertos permanecen en juego. Ocupan un turno y se siguen volteando, aunque no haya vaquero vivo para realizar la acción. Su única función es la de pasar el turno de un equipo a otro. Si se falla el disparo, la acción se pierde. Los elementos del juego golpeados permanecen en el espacio donde hayan quedado, y si salen de la superficie del juego, se retiran de la partida. Además, si la bala alcanza a un vaquero después de un rebote, el disparo es fallido y el vaquero vuelve a su posición anterior. Disparar con 2 pistolas. Si un vaquero tiene 2 o más pistolas, puede disparar 2 balas en una misma acción. Para ello, coloca una bala a cada lado del vaquero y las golpea de forma consecutiva. Hay que tener en cuenta que si un vaquero lleva más de 2 pistolas, no puede disparar más de 2 veces en una misma acción. Disparar desde dentro de un edificio. Un vaquero puede disparar desde dentro de un edificio colocando la bala detrás del edificio y disparando a través de la puerta. El resto de reglas son iguales a las del disparo normal que hemos visto anteriormente. Duelos. En algunos escenarios tienen lugar los duelos, y para poder realizarlos será necesario reservar un espacio del área de juego donde poder resolverlos. Cuando al menos hay 2 vaqueros de equipos contrarios dentro de un edificio, se produce inmediatamente un duelo. Esto es un evento especial y no constituye una acción. Para resolver el duelo se colocan los 2 vaqueros implicados frente a frente a una distancia de 2 veces la caja del juego, en el espacio reservado para ello. El jugador que entró el último en el edificio dispara primero, y si falla, su oponente avanza a su vaquero una distancia igual a la ficha de movimiento y dispara a su vez. Así sucesivamente, hasta que uno de los 2 vaqueros acierte el disparo. Cuando un vaquero es alcanzado en un duelo, pierde un punto de vida, y si ese era su último punto, muere siguiendo las reglas habituales. Además, el ganador del duelo expulsa al vaquero contrario, si no ha muerto. Lo coloca detrás del edificio y lo golpea a través de los soportes del mismo, quitando el sombrero del vaquero durante el proceso, respetando el lado visible del mismo. Para realizar este golpeo, lo hacemos de la misma forma en la que golpeamos una bala o el disco de movimiento. El vaquero expulsado permanece tumbado donde haya quedado. Si el vaquero no traspasa por completo la puerta del edificio, entra en otro o sale del área de juego, se vuelve a intentar. Hay que tener en cuenta que se podrán golpear los soportes del edificio al realizar esta acción. Además, los objetos que se desplacen por esta acción se quedan en su nueva posición. Por el contrario, las figuras que se desplacen vuelven a su posición original. Si el duelo es entre más de 2 vaqueros, los vaqueros de un mismo equipo se colocan alineados frente a su adversario, dejando suficiente espacio entre ellos para poder disparar. Se aplican las reglas de los duelos, teniendo en cuenta que todos los vaqueros de un mismo equipo avanzan y disparan antes de que el vaquero contrario vuelva a hacerlo. El duelo acaba cuando solo queda un equipo en el edificio. Tomar, soltar o intercambiar, siempre dentro de un edificio. Un vaquero puede usar una acción para tomar o soltar una ficha, siempre que esté dentro de un edificio. La ficha tomada se coloca en un espacio libre de la tarjeta del vaquero. Por el contrario, la ficha dejada se retira de la tarjeta del vaquero y se coloca en el soporte del edificio en el que se encuentra. Algunos escenarios tendrán reglas adicionales para tomar o soltar determinadas fichas, incluyendo la posibilidad de hacerlo fuera de los edificios. Un vaquero puede colocar en su tarjeta hasta 2 fichas. Si toma una tercera, deberá intercambiarla por una de las de su tarjeta. Este intercambio cuenta como una única acción. Hay que tener en cuenta que las fichas de vidas se colocan en el espacio reservado para las vidas, por lo que no se tienen en cuenta para el máximo de fichas que puede contener la tarjeta de un vaquero. Además, si un vaquero quiere tomar una ficha que se encuentra boca abajo, elige una al azar y le da la vuelta. En ese momento decide si se la queda o la devuelve a su sitio boca arriba. La acción se gasta independientemente de que se coja o no la ficha. Los escenarios. Flicken Up incluye 10 escenarios originales que se pueden jugar tal y como están o darles tu toque personal.
Cada uno representa un poblado del salvaje oeste y una aventura que promete la acción de los mejores western. Cada escenario incluye la historia en la que se basa el escenario, el objetivo de cada equipo, el mapa del poblado en el que transcurre la acción, la colocación de las piezas del juego, el número de puntos de vida de cada vaquero y figura neutral, la hora de comienzo que ha de marcar el reloj, las condiciones de fin de partida y las reglas adicionales del escenario. Reglas adicionales. Flicken Up tiene una serie de reglas adicionales que se aplican a algunos escenarios. La dinámica la puedes lanzar dentro de un edificio o en un terreno abierto para herir a los vaqueros de una zona. Los barriles podrán ser envenenados o purificados. Podrán aparecer rifles Winchester. Pruebas. Rehenes. Un temible patíbulo. Y mucho más. Fin de la partida. La partida finaliza cuando se da una de las siguientes condiciones. Se cumple uno de los objetivos del escenario o, en su defecto, el reloj del ayuntamiento marca las 12 del mediodía o de la medianoche, sin jugar la ronda de las 12. Vive las aventuras de un auténtico western como un representante de la ley o como un temible forajido con Flicken Up.